Bienvenido a nuestro informe especial sobre las últimas actualizaciones de iOS 18, donde descubrimos la verdad oculta detrás del sistema operativo Apple. En este extenso análisis, no escatimaremos esfuerzos mientras exploramos no solo las nuevas características y mejoras sino también los problemas perdidos, y los posibles impactos en la experiencia del usuario. El lanzamiento de un iOS actualizado siempre genera revuelo en el mundo de la tecnología, y iOS 18 ciertamente no es una excepción. Tanto los entusiastas de Apple como los entusiastas de la tecnología, y los usuarios en general anticipan cada nueva versión, esperando un rendimiento mejorado, nuevas funciones interesantes y una interfaz de usuario perfecta. ¿Pero estas expectativas siempre se ajustan a la realidad real? Profundicemos más. Una actualización de iOS no se trata solo de introducir nuevas funciones. También se trata de corregir errores, mejorar la seguridad y mejorar el rendimiento general de sus dispositivos Apple. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las actualizaciones se realizan sin problemas, y ha habido casos de problemas que surgen después de la actualización, y que afectan a varios dispositivos de manera diferente. iOS 18 no fue una excepción a esto. Nos preocupamos por comprender la voz del usuario, y cómo estas actualizaciones afectan su interacción diaria con sus dispositivos Apple. Buscan experiencias más fluidas y fáciles de usar, queriendo que la actualización sea un paso adelante y no un paso atrás. Por supuesto, a veces, la transición de una versión anterior a una más nueva puede presentar fallos y desafíos inexplicables. Con iOS 18, ha habido resultados tanto positivos como negativos, pero lo que le roba al programa es cómo Apple está abordando y rectificando los fallos y las preocupaciones de los usuarios. Esto implica una estrategia cuidadosa, con actualizaciones y parches oportunos para abordar los problemas, y restaurar el buen funcionamiento de los dispositivos Apple. Es fundamental destacar las mejoras elogiadas introducidas con iOS 18. Estos avances fueron diseñados para ofrecer una funcionalidad mejorada, interacciones de usuario mejoradas y una experiencia más fluida. Conocerlos puede ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo sus dispositivos Apple y optimizar sus rutinas digitales diarias. A pesar del potencial de caos con importantes actualizaciones del sistema, ciertamente hay leales a Apple que siempre están a la vanguardia, ansiosos y listos para sumergirse con cada actualización. Sin embargo, para el usuario que puede ser menos experto en tecnología o estar preocupado por la seguridad y privacidad de los datos, las actualizaciones pueden ser un arma de doble filo. Si bien Apple ha mejorado constantemente los problemas de seguridad en sus sistemas, es igualmente indispensable escanear las últimas actualizaciones para comprender su efecto en el marco de seguridad general. Por ejemplo, ha habido mejoras en el cifrado de datos, mayor privacidad en Internet o medidas antiseguimiento reforzadas en iOS 18. La perfecta integración del entorno del usuario también es un aspecto crítico de las actualizaciones de iOS. Los aparentes cambios visuales, ajustes en la apariencia de las aplicaciones, opciones de personalización, tipos de integraciones de aplicaciones e incluso cambios en la interfaz de usuario pueden alterar significativamente la estética y la funcionalidad. Dirigen cómo funcionan los usuarios en sus dispositivos y cómo esos dispositivos potencian sus vidas. Más allá de las grandes mejoras, una actualización de iOS también puede ajustar silenciosamente el rendimiento detrás de escena. Por ejemplo, puede mejorar la velocidad de navegación del dispositivo, reducir el consumo de batería u optimizar el rendimiento general del dispositivo. Estas mejoras invisibles pueden, en ocasiones, ejercer un efecto aún más significativo en la experiencia del usuario. Con cada actualización, Apple se supera a sí misma al introducir un conjunto completamente nuevo de funciones destinadas a revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos. iOS 18 no fue diferente y prometió una mejor experiencia y acceso en una multitud de frentes. Sin embargo, si bien estas novedades prometen una mayor funcionalidad, ¿realmente cumplen con las expectativas legítimas del usuario? Lo nuevo con cada actualización es la gama de errores complacidos, nuevos o antiguos. Los usuarios temen el regreso de errores notorios que aparentemente fueron solucionados en versiones anteriores. Por lo tanto, la identificación de errores recurrentes o la aparición de otros nuevos plantea una parte importante de la evaluación de usabilidad posterior a la actualización. Entre una exploración alegre de funciones novedosas y una preocupación traviesa por los errores revividos, algunos usuarios también observan ligeros ajustes en las funciones preexistentes. Por ejemplo, uno podría notar nuevas sugerencias basadas en IA en el teclado o podría sorprenderse con una interfaz de reproductor de música revisada. Dichos cambios, aunque comparativamente menores, pueden cambiar y enriquecer sutilmente la interacción del usuario en el dispositivo. La compatibilidad y la intercambiabilidad de fluidos entre diferentes dispositivos dentro del ecosistema de Apple es una razón fundamental por la que la base de usuarios de Apple sigue siendo leal. Con cada actualización de iOS, se revisa cómo interactúan y sincronizan diferentes dispositivos, que funcionan en diferentes entornos. Esta experiencia de usuario personalizada en todos los ámbitos es un diseño perfecto, y seleccionado que a los usuarios les encanta experimentar. Es emocionante ver cómo las decisiones de diseño audaces, al animar aperturas de aplicaciones o textos envalentonadores, pueden transformar todo el atractivo estético del dispositivo.
Estos cambios de animación y diseño no solo son responsables de cambiar la apariencia y la experiencia de la interfaz en el dispositivo, sino que también dan forma a la narrativa en torno a la dedicación de Apple al diseño exquisito. Uno de los cambios más notables con las actualizaciones de iOS son las mejoras específicas de la aplicación. Estas actualizaciones frecuentemente transforman la forma en que los usuarios interactúan con sus aplicaciones, como redes sociales, aplicaciones de productividad, juegos, etc. Por ejemplo, iOS 18 se jacta de sugerencias inteligentes de aplicaciones Siri, herramientas de edición de texto renovadas, y nuevo soporte de traducción de idiomas incorporado, por nombrar algunos. Cada actualización de iOS propone mejoras subyacentes a nivel del sistema destinadas a optimizar el uso del dispositivo y el rendimiento general. Por ejemplo, las mejoras en la duración de la batería y el lanzamiento rápido de aplicaciones se benefician del almacenamiento en caché actualizado o la reconstrucción de marcos de sistemas específicos. Esta recalibración, hasta ahora invisible para el usuario, es vital para definir la experiencia de usuario perfecta que Apple se esfuerza por ofrecer. Según artículos de noticias y reseñas de usuarios, iOS 18 también ha sido testigo de ciertos fallos en todo el sistema, que en algunos casos han impactado negativamente la experiencia del usuario final. Los problemas reportados incluyen calentamiento del dispositivo, agotamiento rápido de la batería, congelación de aplicaciones y fallas recurrentes de aplicaciones, entre otros. Sin embargo, se supone que estos problemas se solucionarán rápidamente mediante actualizaciones incrementales de Apple. El rendimiento inconsistente del software según el modelo del dispositivo es otra preocupación que se destacó en el análisis posterior a la actualización de iOS 18. Los usuarios han expresado su descontento con los distintos grados de cambios de rendimiento en los diferentes modelos de iPhone y iPad, buscando una mayor homogeneidad en la experiencia del usuario dentro del ecosistema de Apple. Los usuarios de varios foros tienen una consulta común sobre la actualización de iOS 18. ¿Las mejoras son realmente significativas o simplemente una fachada elaborada? Para aliviar la incertidumbre, nuestro esfuerzo es analizar exhaustivamente cada mejora anunciada en iOS 18. Esto incluye cambios que tienen un impacto visible directo en la experiencia del usuario, así como aquellas mejoras bajo el capó que pasan desapercibidas a primera vista. La capacidad de almacenamiento de iCloud juega un papel crucial en el ecosistema de Apple, y alberga datos de usuarios de múltiples dispositivos. Un factor importante para determinar la usabilidad de una versión de iOS es si optimiza la disponibilidad de almacenamiento de iCloud, garantiza una sincronización fluida de datos, y promete accesibilidad a los datos en todos los dispositivos. No podemos ignorar que con la llegada de nuevas versiones de iOS, los patrones históricos sugieren que Apple elimina gradualmente el soporte para dispositivos más antiguos. Esta declaración tácita de obsolescencia del dispositivo podría potencialmente alterar la base de usuarios, particularmente aquellos que prefieren el uso prolongado de sus dispositivos o aquellos que acaban de comprar Apple con un modelo anterior. La integración de la IA, la privacidad digital y la sostenibilidad se encuentran entre los temas de tendencia explorados por Apple con cada actualización de iOS. iOS 18 no es diferente y enfatiza la sostenibilidad digital, la privacidad de los datos y una integración más armoniosa de la IA dentro de la interfaz de usuario. Si estos enfoques comentados se están materializando adecuadamente, está sujeto a un intenso escrutinio. La App Store de iOS es un ecosistema vibrante donde interactúan desarrolladores y usuarios. Cada actualización de iOS aporta una embriagadora anticipación a la comunidad de desarrolladores, prometiendo mejoras de API, SDK, herramientas de prueba mejoradas y, a su vez, fortaleciendo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones. Es esclarecedora una evaluación exhaustiva de cómo las actualizaciones de iOS 18 influyen en toda la tríada desarrollador-aplicación-usuario. Las plataformas de redes sociales se han convertido en un inmenso vehículo para la comunicación digital y los negocios. Apple reconoce esta tendencia y adapta constantemente sus actualizaciones de iOS para admitir y administrar mejor estas plataformas. Seguramente encontraremos adiciones interesantes en este frente, desde elegir permisos para compartir datos, optimizar las funciones de la historia de la aplicación, mejorar las redirecciones del navegador y administrar cuentas vinculadas. Sin embargo, la única pregunta apremiante que persiste es, en medio de llamativas adiciones de funciones, correcciones discretas de errores y optimizaciones detrás de escena, ¿existe cierta previsibilidad con las actualizaciones de iOS que se está volviendo menos emocionante para los usuarios? Ya sea la configuración para realidad aumentada, funcionalidades de cámara mejoradas, enfoque de privacidad innovador, los usuarios parecen esperar lo cierto y están menos sorprendidos por lo incierto. Aparte del análisis exhaustivo de las actualizaciones de iOS 18, también vale la pena examinar y comparar el enfoque de Apple con el de sus principales competidores. Rastrear cómo Apple se distingue en el ámbito del software operativo móvil, y los avances de la IA puede ser una perspectiva bastante intrigante, especialmente porque los consumidores están cada vez más influenciados por el dinamismo de las plataformas digitales. La búsqueda incesante de calidad y excelencia por parte de Apple es un rasgo que ha llegado a definir todo el ecosistema de Apple.
Al evaluar la actualización de iOS 18, no debemos olvidar explorar cómo las actualizaciones incrementales se alinean con los objetivos más amplios de Apple, y contribuyen a la superioridad definitiva de la compañía en el panorama de la tecnología móvil. Finalmente, presentamos a ver esos elementos ocultos debajo de la superficie cargada de manzanas de estas actualizaciones, sumergiéndonos en los cambios de infraestructura centrales que pueden no haber hecho el anuncio del gran escenario pero que tienen un impacto revelador en la capacidad operativa y la longevidad general del dispositivo. El examen aumenta la comprensión del usuario sobre las actualizaciones más allá de las características, y hacia los componentes técnicos que se encuentran en su kernel. En conclusión, hemos presentado un panorama completo de la actualización de iOS 18, descubriendo verdades inherentes, explorando las deslumbrantes novedades, categorizando los enormes errores y examinando las mejoras prometidas que impulsan los dispositivos de Apple hacia una innovación previsible. Si está preocupado por la actualización o todavía está indeciso sobre el cambio, nuestra revisión puede guiarlo hacia una decisión más informada. Hay más en una actualización de lo que es visible en la superficie. Los murmullos silenciosos debajo de las olas visibles de hecho hacen que el gran desempeño en la cima. Para medir verdaderamente la magnitud del impacto de la actualización, debemos examinar lo aparente, lo insinuado y lo inferido. En este intrincado análisis, cosemos estas hebras multicolores para crear un tapiz más completo de la actualización de iOS 18. Comprender mejor estas actualizaciones dinámicas implica adoptar una postura de investigación, siempre predispuesta a cuestionar, verificar y desafiar los informes de los alistados y las progresiones anunciadas. A menudo, el valor real de las mejoras solo cristaliza en un examen minucioso. Nos hemos esforzado por vincular los elementos macroscópicos de las actualizaciones de Apple con la experiencia mayoritaria del usuario, considerando las pruebas y ensayos reales que los usuarios podrían afrontar, y las lagunas en las que podrían caer. Como la 18ª versión del venerable sistema operativo móvil de Apple, iOS 18 zarpa en el vasto mar de posibilidades con una combinación de mejoras prometidas, novedades anunciadas y la incertidumbre de errores imprevistos y colapsos del sistema. Un enfoque informado de la actualización requiere ser consciente de estos diversos elementos en juego. Es necesario estar preparado para abrazar lo nuevo, estar en guardia contra las trampas ocultas, y ser adaptable al inevitable firmamento de transición. Resume ser consciente del viaje compartido del usuario de iPad y iPhone hacia un futuro digital más avanzado, donde las interacciones con los dispositivos son exaltadas, la gestión de la información es omnipresente, y Apple iOS sigue siendo una plataforma inimitable de elección.